Vamos a resolver este segundo ejercicio, ya que como ustedes pueden ver acá, en este ejercicio nos piden básicamente lo mismo, que encontremos las componentes X, Y, Z y los ángulos que definen la dirección para cada una de las dos fuerzas que están en esta figura. Pero como podemos ver, en el espacio tridimensional X, Y, Z, no tenemos distancias. Lo único que tenemos son las magnitudes de los vectores fuerzas y tenemos ángulos. En este caso, como no tenemos coordenadas directas, es más difícil, no podemos, digamos, ejecutar directamente el método que vimos anteriormente de las distancias, como las teníamos acá, para calcular de X, de Y y de Z, precisamente porque no tenemos las coordenadas. Entonces, la metodología es un tanto diferente. Básicamente lo que vamos a efectuar acá son algunos cortes y algunas vistas para realizar análisis trigonométricos, de tal manera que nosotros podamos calcular dichas componentes. Bien, les voy a dar aquí un pequeño tiempo para que ustedes puedan copiar y comenzamos con el desarrollo del ejercicio. Solo voy a revisar, ya me entró la duda, yo sabía, sí se está grabando la clase, tenía la duda, pero sí, al inicio puse la grabación. Bien, en este segundo ejercicio, como podemos ver, tenemos dos vectores y tres ángulos. Bueno, nos dan cuatro ángulos. ¿Cómo vamos a proceder en este caso? Lo primero va a ser tratar de hacer un bosquejo a mano alzada de la situación y de los vectores que tenemos. Y vamos a, en este caso, resolver uno por uno de una manera, podemos decir, ordenada, para no confundirnos y pues poder tomar las vistas y los cortes apropiados para poder hacer en este caso la determinación de las componentes. Yo voy a tomar este espacio tridimensional X, Y, Z. Recordemos que aquí siempre tenemos que utilizar la regla de la rotación de ejes con el sentido inverso a las manecillas del reloj. Si yo parto a la derecha con X, el eje superior tendría que ser Y y el otro eje tiene que ser Z. Se acostumbra siempre hacer las proyecciones de los ejes negativos de cada eje. Y luego vamos a graficar los vectores. Podemos ver que de esos dos vectores, el que tiene una mejor visualización es el vector que tenemos al lado derecho, como una especie de vista lateral derecha, si lo quisiéramos ver así. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. En este plano que tenemos acá como XZ, que viene siendo como la parte base o plana, voy a trazar una línea guía. De esta manera, que vendría siendo esta línea que va desde 0 hacia afuera. Y aquí vamos a tener ubicados estos 25 grados. Este vector dice que es un vector de 750 newtons y tiene una separación de 35 grados con el eje Y. Entonces, vamos a trazar acá desde cualquier punto de esta línea guía que tenemos en el plano XZ, otra línea guía ascendente que nos va a dar en este caso la altura del vector.
Esto pues no tiene una escala realmente, es solamente representativo, y desde el punto 0 hacia la altura trazamos aproximadamente el vector. En este caso es el vector de 750 newtons. Y los 35 grados estarían acá. Con respecto al eje Y. Bien. Ahí tendríamos el primero. ¿Qué es lo que procede en este caso cuando no tenemos coordenadas? Bien, recordemos que las componentes rectangulares siempre van a ser, en el caso de X, F coseno de teta X. Sucede lo mismo para Y. F coseno de teta Y. Y de igual manera para Z. F coseno del ángulo con respecto a Z. Bien, de los datos que nos da el ejercicio para este vector, básicamente lo que tenemos es la magnitud, que sería F, y tenemos el ángulo del vector con respecto al eje Y, que son 35 grados. Entonces, en base a eso, de las tres componentes, nosotros solamente podemos calcular una, que vendría siendo la componente Y. La componente Y sería, para este caso, 750 newtons por el coseno de 35 grados. Y ahí tendríamos la primer componente. ¿Cuánto nos da ese valor? 614.36. Gracias, 614.36 grados, perdón, newtons. Es una componente de la fuerza, tenemos newtons. Bien, pero ¿qué pasa con las otras dos? El ángulo desde el eje X hasta la fuerza no lo tenemos. Cualquiera pudiera pensar que son estos 25 grados, pero no. Los 25 grados que tenemos acá es un ángulo desde el eje X hacia esta línea guía, que viene siendo una proyección, o si lo queremos ver, viene siendo como una sombra en el plano de este vector que está hacia arriba. Es como que si nosotros tuviéramos una luz aquí arriba y este vector se proyecta hacia el plano XZ. Entonces, no son esos 25 grados el ángulo con respecto a X. En ese caso, el ángulo que nosotros buscamos sería desde el eje hacia el vector. Más o menos en esta posición. Este sería teta X. ¿Cómo es que nosotros vamos a encontrar ese ángulo? Bien, nos vamos a auxiliar de la trigonometría y nosotros vamos a hacer cortes en el espacio de tal manera de que podamos visualizar mejor lo que tenemos disponible y pues así calcular los componentes. Bien, a esta línea guía yo le voy a asignar una variable, una letra, un valor que me permite identificarlo de la fuerza principal. Por ejemplo, yo le puedo llamar letra A si quiero, o B, o Y, etcétera, cualquier variable, solo para identificarla. Y ahora lo que
procede es hacer un corte del plano de tal manera de que esta sombra que tengo acá pueda visualizarse bien y así calcular las componentes. Las componentes de este vector estarían ubicadas de esta manera. Trazo una línea paralela al eje Z desde este punto hacia que toque el eje, hacia acá. Y entonces esta línea que estoy marcando acá en color azul, que va a lo largo del eje X, sería la componente Fx. Y si yo trazo una proyección que sea paralela al eje X y choque con el eje Z, de esta manera, a lo largo del Z positivo, aquí donde estoy marcando esta línea, aquí tendría la componente en Z, F sub Z. La componente Y, ¿dónde está? Bueno, lo que tendría que hacer acá es trazar una paralela al eje X hacia Y, de esta manera, aproximada. Y la componente Y está acá. FY. Ahí tengo las tres componentes en color azul. Entonces vemos que en el plano formado por X positivo y Z positivo, donde está esta sombra que yo le he llamado letra A, yo puedo fácilmente calcular las dos componentes que me hacen falta. Lo que hacemos es lo siguiente, lo voy a hacer aquí arriba. Voy a trazar un plano donde a conveniencia yo voy a elegir los ejes apropiados que me permitan visualizar mejor las componentes, y en este caso sería colocar X en el eje vertical y Z en el eje horizontal. Si yo hago esto, podemos ver de que la proyección del vector de 750 newtons está ubicada de la siguiente manera. Me quedaría más o menos por acá. Esto sería la línea guía A, la sombra del vector, y aquí tengo los 25 grados que me da el ejercicio. Entonces, en base a este ángulo, ¿cómo es que yo puedo calcular las componentes? Las componentes están en estos sentidos. A lo largo de X tendría Fx. Y a lo largo de Z tendría Fz. Y entonces yo puedo utilizar las funciones trigonométricas a conveniencia para calcular las componentes. Por ejemplo, para este ángulo de 25, si yo tomo el seno de 25 grados, ¿qué voy a obtener? Cateto opuesto entre hipotenusa, o dicho de otra manera, sustituyendo, me quedaría Fz entre la línea guía A, o la magnitud de esta línea guía A. De esta manera, la componente Z que ando buscando sería A por el seno de 25 grados. Y en este momento esa línea A es desconocida. Yo solamente sé que el vector principal vale 750 newtons, pero aún desconozco cuánto vale su proyección. Si yo tomo el coseno
del ángulo de 25 grados, ¿qué voy a obtener? Para este ángulo, el coseno sería el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces tendría fx entre la línea guía A. Y despejando, tal como hice arriba, fx sería igual a tener A por el coseno de 25 grados. Bien, hasta el momento no puedo avanzar más en el cálculo porque no tengo el valor de A. Pero entonces, ¿cómo es que lo voy a calcular? Yo me auxilio de la figura. Podemos ver acá que el vector de 750 grados forma un ángulo de 35 con el eje Y. Pero podemos ver que esta pequeña sombra que se distingue acá en la figura como de color celeste y blanco me está marcando que este vector, cuando yo trazo esta vertical para marcar su altura, me forma un triángulo rectángulo. O dicho de otra manera, yo tengo el vector de 750 newtons. Tengo la proyección de su altura y tengo la proyección de su base, que en este caso la proyección de la base es esta línea A que yo estoy buscando. La línea A. Y entonces al formar un triángulo rectángulo, lo único que necesito es el ángulo interno. Que, como vemos, si en la figura, de acá del origen de donde parte el vector, aquí tendríamos el eje Y y aquí tenemos el ángulo de 35. Por lo tanto, ¿qué valor tendría el ángulo interno? Si el externo vale 35. 25. 55. Correcto, tendríamos entonces 55. Recordemos que para cada cuadrante los ángulos tienen que sumar 90 grados. Entonces, 90 menos 35 nos da 55 grados. De esta manera, como a mí me interesa la base de este triángulo rectángulo, yo hago lo siguiente. Yo coloco acá función coseno de 55. Y entonces yo voy a obtener cateto adyacente entre hipotenusa. Y la hipotenusa es conocida. 750 newtons. Entonces, en este análisis de este triángulo, de la proyección del vector, yo fácilmente puedo calcular cuál es el valor de esa proyección del vector hacia el plano XZ. Que en este caso sería los 750 newtons por el coseno de los 55 grados. Sería 430.18, ingeniero. Ok, de acuerdo, 430.18. Esto tiene un valor de newtons. Y ahora que ya conozco el valor de A, que es la proyección del vector al plano, simplemente sustituyo acá arriba, donde ya hice las deducciones de fx y fz, y las obtengo directamente. Me dicen por favor cuánto valdría fz y fx.
Z vale 389.88. 389. Sí, 188. Ok, 389.88 newtons. Y en el caso de FX, No Lo sé si yo mismo. estaré equivocado, ingeniero, pero a mí FZ me da 181.80. A mí también, ¿Por qué ingeniero, doble 181. Da igual. FX sería ese coseno de 389.88. ok, entonces acá están al revés. Permítanme. Entonces vamos a invertir acá. Aquí tendríamos entonces 389 para FX y para FZ 181.80. Ok, de esta manera. Bien, y entonces ahí ya tenemos calculadas las componentes. Para finalizar en este caso, lo que nos solicitan de estas fuerzas son los ángulos de dirección. El ángulo Y, pues ya lo tenemos, son unos 35 grados que nos da el ejercicio, pero ¿cómo calculamos los ángulos para X y Z? Recordemos que las componentes las tenemos acá, por lo menos para X, si yo despejo el ángulo, teta X, ¿a qué sería igual? Sería igual al coseno inverso de fx entre f. Y para el caso de z, hago lo mismo, despejo el ángulo, teta z sería coseno inverso de fz entre f. Y pues todos los valores son conocidos. ¿Me dicen por favor cuánto les da? En FX me da 58.7 aproximado. Teta x 58.7, ok. 58.7. Y para z, Ah, 75.9, prácticamente 76. 76, ok, 76 grados. Muy bien. Y ahí estaría finalizado. De esta manera hemos encontrado las tres componentes de este vector fuerza de 750 newtons y sus tres ángulos de dirección. Si me pidieran anotar este vector como vector unitario, pues tomo cada componente y la multiplico por su vector unitario. En este caso sería 390 por I más 614J más 182K, aproximado a entero, ¿verdad? Y ahí tendríamos el vector fuerza como vector unitario. Bien, he tratado de hacerlo despacio para que se comprenda. Si ustedes ven, no fue necesario tener ninguna distancia en metros, más que solamente trigonometría. No sé si habrá alguna consulta. Una pregunta. Usted usó la parte donde está FX y FZ a conveniencia, ¿verdad? Pero tomando otra vista lo podía haber hecho también.
Fíjese de que así como está la figura, si usted ve aquí cómo está la figura, como la línea guía viene hacia este plano, digámoslo aquí donde está XZ, prácticamente que casi que lo obliga a utilizar esta combinación. Lo que se pudiera hacer, si usted no lo quiere resolver así, es eliminar esta referencia de los ejes. Por ejemplo, yo aquí a la derecha puedo poner Y, aquí arriba puedo poner Z, y aquí a la izquierda puedo poner X. Y entonces el plano sería el plano XY, tal cual como siempre se ha usado. O puede volver a rotar los ejes y cambiar la referencia y poner Z a la derecha. Entonces, básicamente la posición de los ejes es quien le va a decir cuál es el corte que va a tomar para hacer los planos. De acuerdo, gracias. Bueno. Bien, ¿alguien más? Ok, entendería entonces que todo ha quedado claro. Bien, para poder avanzar con la clase, que básicamente nos queda solamente unos 40 minutos, por favor intenten resolver este otro vector, que es el vector fuerza de 900 newtons, que está dirigido en una posición, digamos, si hago un corte de la base, sería el eje X negativo y sería el eje Z positivo, cuando ustedes hagan el plano. Entonces, la proyección de este vector en el plano les va a quedar en una posición de cuarto cuadrante. Y ahí van a poder utilizar la trigonometría para encontrar la componente Z y la componente X, que sería negativa, y la componente Y sale acá directamente. Si el ángulo interno vale 65, el ángulo externo, que es el del eje hacia el vector, sería la diferencia, o sea, 90 menos 65, ¿verdad? Que en este caso serían 25 grados. Con eso se calcula Y y luego X y Z con la proyección. Es casi el mismo procedimiento. De igual manera, aquí hay otros dos ejercicios, los ejercicios 3 y 4. Intenten resolverlos. Yo voy a tratar de retomarlos en un video aparte. Tal vez en un momento del viernes o del fin de semana puedo resolverlos y por lo menos subirles un bosquejo de la resolución. Y ustedes pueden comparar, pues, para mientras estén estudiando ya para las evaluaciones. Voy a pasar a la parte de la primera ley de Newton aplicada al espacio, donde nosotros vamos a tener el equilibrio de una partícula, en este caso, bajo la acción de varias fuerzas, para que ustedes puedan resolver la última parte de la guía. En esta parte hay 3 ejercicios. Voy a resolver el primero, que en este caso es el ejercicio 5, según la secuencia que tenemos en las diapositivas. Y ustedes intenten resolver los ejercicios 6 y 7, que básicamente también es la misma metodología. Bien, en este ejercicio 5, lo que tenemos es un globo que está amarrado en este punto A, que es la parte baja del globo, hacia 3 anclajes, digámoslo así, o 3 pernos que están a nivel del suelo. Y el ejercicio nos dice que determinemos la fuerza vertical P que ejerce el globo en el punto A, o sea, una fuerza ascendente, una fuerza que tira de los cables. Sí se sabe que la tensión en el cable AB, que es el que va desde esta argolla hasta este punto de anclaje, desde A hasta B, es de 259 newtons. Podemos ver de que para los puntos de anclaje y para la altura del globo ya nos dan acá algunas distancias, algunas cotas. Estas distancias, estas coordenadas, podemos decirlo así en metros, son las que nos van a servir para que nosotros podamos construir los vectores de tensión para cada cable y podamos luego establecer las sumatorias de fuerzas para poder resolver el ejercicio.
Bien, iniciamos con un bosquejo del espacio tridimensional. Sin escala. Y veamos los puntos que tenemos. En este caso tenemos 4 puntos de interés desde la A hasta la D. Y hay algunos que los podemos ubicar de forma directa. Por ejemplo, acá la altura de 560 está directamente sobre el eje Y. Yo puedo marcar, por ejemplo, el punto A por acá. Desde este punto hacia arriba vamos a tener una fuerza ascendente que en el ejercicio aparece como una fuerza P que va hacia arriba. Y luego vamos a tener lo siguiente. Por lo menos el punto B se encuentra en el lado de X negativo a una distancia de 4.20 metros. Más o menos por acá. Acá sería una cota negativa de menos 4.2 en X. El punto C se encuentra dentro del cuadrante XZ y aquí nos dan las cotas. Por lo menos el punto C dice que se encuentra separado 240 de X. Lo voy a tomar de una manera aleatoria por acá. 2.4. Y luego está separado hacia Z positivo 4.20. Voy a colocar aproximadamente por acá. Este sería el punto C. Aquí tendríamos el 420 positivo. Y por último, el punto D. El punto D, si ustedes ven, está directamente sobre el eje Z, pero es el eje Z negativo y tiene una separación de 3.30 metros. Ese punto estaría más o menos por acá. Pues esto es sin escala. Este sería el punto D. En una cota aproximada de menos 3.3 metros. Bien. Lo siguiente sería trazar los vectores cuando ya tenemos ubicados los diferentes puntos. Para trazar los vectores, nosotros lo que hacemos es trazar líneas guías o líneas de acción entre los puntos. En este caso voy a comenzar con el punto B, desde A hacia B. Y recordemos que en cada porción de cable siempre van a haber 2 tensiones. A mí la que me interesa es la tensión en el punto A, que vendría más o menos en este sentido. Esta sería la tensión que va desde A hacia B. Y de igual forma voy a tener fuerzas de tensión hacia los demás puntos de anclaje. Entre A y D también voy a tener otra tensión. De esta forma. Tensión desde A hacia D. Y desde A hasta C, que la línea guía estaría más o menos de esta forma. Yo tendría el vector acá. Esta sería la tensión AC. Y podemos ver que tenemos 4 fuerzas en esta pequeña argolla que aparece en la figura como punto A. Y aquí donde tenemos la mayor concurrencia de fuerzas es donde nosotros vamos a aplicar la primera ley de Newton, donde nosotros vamos a efectuar
las sumatorias de fuerzas. Solamente que actualmente solamente tenemos distancias y no tenemos unidades de fuerza. La única unidad de fuerza que tenemos hasta el momento es este dato que nos da el ejercicio, que dice que la tensión en el cable AB es de 259 newtons. O sea, que el ejercicio únicamente nos da la magnitud de la tensión AB, que es 259 newtons. Muy bien, pero no tenemos sus componentes. Lo primero que tenemos que hacer entonces es diseñar vectores apropiados, en este caso vector distancia y vector lambda, para determinar las componentes de la fuerza. Para esta primera tensión, que aparece como tensión AB, voy a hacer por acá. El vector tensión AB, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la magnitud de la fuerza por un vector unitario, lambda, que tenga la misma dirección entre A y B. ¿Y a qué es igual este vector lambda? Que es unitario. Este vector lambda es igual a tener el vector distancia entre la magnitud de este vector de distancia. Y recordando que en este caso cualquier vector de distancia entre dos puntos siempre va a ser igual a tener dx en y más dy en j más dz en k, donde dx, dy y dz no son más que tomar la resta del punto final menos el punto inicial, donde estos deltas o distancias van a estar en unidades de longitud, o sea, metros o pies. Para este caso, pues nos dan cotas en metros. Bien, centrémonos entonces en este primer tramo que va entre el punto A y el punto B. Podemos ver que cada punto ya tiene definidas sus cotas o sus posiciones o sus coordenadas y nosotros podemos hacer los cálculos de las distancias. Bien, veamos en el caso de X. ¿A qué sería igual de X? De X sería la coordenada de B en X menos la coordenada de A en X. O sea, que aquí lo que tendríamos sería menos 4.2 menos 0. Y esto sería igual a tener menos 4.2 metros. Tenemos el punto B negativo y el punto A está sobre el origen. Por eso es que vale 0. Para DY tendríamos lo siguiente. El punto B está a nivel de suelo, digamos, no tiene altura, sería 0, menos. El punto A se encuentra a una altura de 5.6 metros en el eje Y. Entonces tendríamos acá 5.6. Negativo, menos 5.6. Y para Z, de Z, podemos ver que el punto B no tiene desplazamiento para Z, ni positivo ni negativo, y el punto A tampoco. El punto A está directamente sobre el eje Y. Entonces, acá simplemente sería 0 menos 0. O sea, dz
0 metros. Bien, ahora calculemos la magnitud del vector distancia. El vector distancia estaría compuesto por sus coordenadas en X, Y y Z, que podemos ver que ya las tenemos acá, y entonces su magnitud ¿a qué sería igual? Sería igual a tener la raíz cuadrada de menos 4.2 al cuadrado más menos 5.6 al cuadrado. Si tuviéramos coordenada Z, pues lo agregamos, ¿verdad? Tendríamos que agregar más la coordenada Z al cuadrado, pero en este caso nos dio 0. Disculpe, ingeniero. ¿Será que solo me podría explicar el DY? ¿Por qué queda 0 menos 5.6? Por favor. De acuerdo. Recordemos que para calcular las distancias siempre tomamos punto final menos punto inicial. El punto final es el punto B. Y el punto inicial es el punto A. Entonces, en el caso de Y, ¿cuál es la coordenada de Y para el punto B? Podemos ver que el punto B, y también lo podemos ver aquí en la figura, el punto B se encuentra directamente sobre el eje X negativo. No tiene desplazamiento ni ascendente ni descendente. Está directamente sobre el eje. Entonces su coordenada es 0 en Y. En cambio el punto A, aquí me lo dice la cota directamente. El punto A tiene una altura de 560. Entonces si yo hago B menos A, me quedaría 0 menos 5.6. Muchas gracias. Hoy sí, ya me fijé bien. De acuerdo. Bien, ¿me pueden regalar esta magnitud, por favor? 7. 7 exactos, ok. 7 metros, de acuerdo. Entonces, teniendo los cálculos de las diferencias de dx, de y, de z y su magnitud, que sería lo que tenemos acá, procedemos a calcular el vector unitario lambda. El vector unitario lambda entre los puntos A y B, ¿a qué sería igual? Sería igual a tener menos 4.2 en I menos 5.6 en J dividido entre 7. Cuando tenemos este tipo de operación, recordemos que equivale a dividir entre 7 cada componente. En este caso sería para lambda menos 4.2 entre 7 en I menos 5.6 entre 7 por J. ¿Cuánto obtendríamos acá? .6 en I y menos 0.6, perdón, y menos 0.8 en J. Menos 0.8 en J. Muy bien. Este es el vector unitario en la dirección de la línea de acción de la fuerza. Bien, el último paso sería multiplicar ese vector lambda por la magnitud de la fuerza, que para este caso son 259. El vector de tensión en ese tramo de cable sería entonces 259 newtons por el vector unitario, que en este caso se multiplica 259
por cada componente. Sería menos 155.4 en I. ¿Sí? Y menos 207.2 en J. 207.2. Okay. Menos 55.4 en I. Menos 207.2. Muy bien. Muy bien. Y podemos ver que este vector sí tiene unidades de Newton. Cada componente serían componentes de fuerza, tanto en I como en J. Este vector no tiene componente K. Entonces, cuando hagamos la sumatoria de fuerzas en Z, pues no tendría algún aporte a la sumatoria, ¿verdad? Solamente en X y Y. Bien. Hasta acá termina el procedimiento para encontrar las componentes de la primera tensión, que sería la AB. Tenemos que encontrar las otras dos, AC y AD, siguiendo el mismo procedimiento. Voy a hacer un poco más rápido los siguientes pasos para que podamos avanzar y podamos llegar a la sumatoria de fuerzas. Voy a continuar con AD, que sería la tensión que tenemos acá. Y entonces, ¿a qué sería lambda AD? Lambda AD sería igual a la distancia que hay desde A hasta D entre la magnitud de esa distancia. Lo voy a hacer acá de una vez. Y entonces eso sería igual a lo siguiente. Para el eje X podemos ver que el punto final tiene coordenada 0 y el punto inicial tiene coordenada 0. No hay desplazamiento en X para ninguno de los dos puntos. Aquí sería 0 menos 0 en Y. Más. Esa es para AD. Correcto, es para AD. Es este cable del lado derecho. Bien, siguiente. Coordenada Y. El punto D está a nivel del suelo. Su coordenada sería 0. Y para A, su altura sigue siendo 5.6 metros. Entonces, D menos A sería 0 menos 5.6. 0 menos 5.6 en J. Más. Ahora veamos Z. En Z, el punto final, que es D, tiene coordenada negativa en Z de menos 3.3 y el punto A, que está exactamente sobre Y, no tiene desplazamiento en Z, o sea, que vale 0. Por lo tanto, aquí tendríamos menos 3.3 menos 0 en K. Y ese sería el vector distancia. Básicamente es lo mismo que hemos hecho acá, que hicimos paso a paso. Ahora, ¿quién sería el denominador de esta operación? Como en el vector lambda, yo lo que tomo es el vector distancia y luego su magnitud. Entonces, la magnitud sería la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevado al cuadrado. Podemos ver que para ahí no tenemos, solo lo voy a escribir por procedimiento, 0 al cuadrado más menos 5.6 al cuadrado más menos 3.3 al cuadrado. Y ahí tendríamos el cálculo de la magnitud en el denominador.
Entonces, lo primero sería calcular el denominador y luego ir dividiendo cada componente entre el denominador. Y de esa manera vamos a obtener las componentes del vector lambda AD. Por favor, me dicen cuando estén listas. La primera da 0 en... 0 en X, ajá. Sí. Luego tendríamos una componente negativa en J. Menos Sería 0.86. Perdón, menos 0. 86. Ok, 0 menos 0.86 en J. Y luego tendríamos menos componente K. menos 0.51 en K. De acuerdo. Ya aproximado. Menos 0. Sí, aproximado. Ok, gracias. Menos 0.51 en K. De acuerdo, ahí tenemos el vector unitario lambda y el último paso sería obtener el vector tensión AD, que para este caso la tensión AD es desconocida. Por lo tanto, si yo multiplico la magnitud por cada una de las componentes del vector lambda, llegaría a lo siguiente. Llegaría a tener menos tensión AD por 0.86 en J menos la magnitud de la tensión AD por 0.51 en K. Como en este momento es una incógnita, lo dejo indicado. No puedo hacer más. Cuando se hacen las sumatorias de fuerzas, pues ahí se va a resolver. Bien, ya tenemos dos vectores, AB y AD. Me falta solamente uno, que sería el vector AC, que sería esta tensión que tenemos aquí en medio dirigida hacia el punto C. Procedemos de igual manera. Lo primero sería encontrar el vector unitario lambda AC, en este caso, y luego encontrar el vector. Cuando ya tengamos ese tercer vector, nosotros ya podemos ejecutar las sumatorias de fuerzas. Bien, para continuar necesito eliminar la pantalla. Solo me indican si puedo borrar o necesitan un tiempo para copiar. Le voy a tomar screenshot. De acuerdo. Muy bien, voy a eliminar la pantalla y al final vamos a tener la tensión AC de la siguiente manera. Primero tendríamos lambda entre A y C y de igual manera lo voy a hacer de una vez dividiendo el vector entre su magnitud. Primero, veamos las diferencias en X. Me voy a ir de referencia a la figura que tenemos acá. Para el punto C, que sería el final, en X tenemos un desplazamiento de 2.4, como vemos acá.
tiene esta separación en el X positivo de 2.4. Y el punto A se encuentra sobre el eje Y. Por lo tanto, final menos inicial sería 2.4 menos 0 en Y más. Veamos qué pasa en Y. En Y, el punto C se encuentra a nivel del suelo. Podemos decir que está a nivel de 0. Y el punto A sigue con su altura de 560. Por lo tanto, sería 0 menos 5.6 en J. Más, veamos en el eje Z. El punto C tiene este desplazamiento que aparece en esta cota de 4.20. El desplazamiento podemos ver que es hasta Z positivo. Por lo tanto, tenemos 420 de punto final y el punto A está sobre el origen, no hay desplazamiento. Entonces sería 4.2 menos 0 para K. Y ahora sí, vamos a tener que utilizar completamente la fórmula de Pitágoras, que sería 2.4, la raíz de 2.4 al cuadrado, más menos 5.6 al cuadrado, más 4.2 al cuadrado. Y de esta manera estamos listos para calcular el vector unitario lambda AC, que en este caso me representa el vector unitario en la dirección de la tensión entre los puntos A y C. Me dicen cuánto les da, por favor. En Y me da 0.32. Ok, punto 32 en Y. En Y menos 0.76. Ok, menos punto 76. Y en K 0.57. Positivo, ¿verdad? Positivo, sí. Más 0.57 en K. Muy bien. Ahí tenemos el vector unitario y el último paso es encontrar el vector tensión, que para este caso sería simplemente multiplicar la magnitud de esta tensión por cada componente. O sea, que me van a quedar tres términos. La magnitud de la tensión por punto 32 en I menos la magnitud de la misma tensión por el punto 76 en J. Y por último, el término de K. Punto 57 en K. Bien, y ahora sí ya tenemos todas las fuerzas involucradas en el punto A. Ya tenemos las tres tensiones y la incógnita, que en este caso es la fuerza P. La fuerza P, como podemos ver acá en esta figura, en el punto A sería una fuerza ascendente, porque es una fuerza que tira hacia arriba debido a este globo. Por esta fuerza ascendente es que existen las tensiones en los otros tres cables. Entonces, cuando hagamos las sumatorias de fuerzas, vamos a incluir esta fuerza P, que es la incógnita,
pero en la sumatoria de fuerzas en Y podemos ver que la fuerza actúa hacia arriba. Por lo tanto, es una fuerza positiva en Y, con una única componente. Siguiente paso para aplicar el equilibrio en el espacio es efectuar las sumatorias de fuerzas. Voy a comenzar con la sumatoria de fuerzas en X igual 0. De los apuntes que tenemos acá en la clase y de las imágenes que les han compartido ahí en el chat de lo que ya borramos, podemos ver que en X tenemos solamente dos fuerzas. En la tensión AB pudimos ver que obtuvimos menos 155.4 newtons, que es prácticamente la única fuerza que es conocida. La voy a anotar acá. Menos 155.4. Y la otra fuerza X que aparece es la fuerza involucrada en esta tensión AC. En la tensión AC tenemos este valor positivo de 0.32. Entonces yo lo coloco acá más. Bueno, se puede colocar de ambas maneras. Primero la parte numérica o primero la incógnita. Lo voy a colocar como 0.32 por magnitud de la tensión AC. Y esto igualado a 0. Solamente tenemos dos fuerzas en X. Las tensiones AB y AD no tienen componente X. Ambas tienen solamente J y K. Entonces podemos ver que en esta sumatoria de fuerzas hay una única incógnita. En esta ecuación lo que yo puedo hacer es este término negativo, pasarlo al otro lado de la ecuación como positivo, y luego este punto 32 que está multiplicando, pasarlo a dividir. Y entonces puedo encontrar la primera incógnita, la tensión en el cable AC, que sería 155.4 entre 0.32. Me dicen cuánto le da, por favor. $485.63. Sí. Ok, 485.63 newtons. Bien. Seguimos. Siguiente sumatoria sería sumatoria de fuerzas en Y igual 0. En Y pudimos ver que sí existen prácticamente cuatro fuerzas. La primera de ellas es la fuerza P, que es positiva, ascendente. Luego menos, tendríamos 207.4, que la encontramos al inicio. Perdón, acá es 207.2. Luego tenemos la fuerza de menos 0.86 por la magnitud de la tensión AD. Y luego tenemos esta última, menos 0.76 por la magnitud de la tensión AC. Y luego igualamos a 0. Podemos ver que en esta segunda ecuación tenemos dos incógnitas. Tenemos la tensión AD como incógnita y tenemos P,
que es la respuesta del ejercicio. Aún no la podemos resolver. Y por último, tenemos la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Y de los diferentes vectores que hemos trabajado, podemos ver que en Z tenemos menos 0.51 por la tensión AD. Luego tenemos positiva la tensión de 0.57 por tensión AC. Y luego igualamos a 0. Básicamente para el eje Z, o para lo que es lo mismo el vector unitario K, solamente tenemos dos fuerzas. Entonces, de esta tercera ecuación podemos visualizar que la tensión AC es conocida. Ya la tenemos acá. Y la incógnita sería AD. Entonces podemos despejarla y calcularla. Me dicen por favor cuánto les da. Sería 0.57 por 485.63 y lo que les dé lo dividen entre 0.51. 542.76. Ok, 542.76 newtons. Excelente. Ya tenemos la segunda incógnita, que es la tensión AD. Tenemos AC, que sería el cable de en medio, y tenemos AD, que sería el cable derecho. El cable izquierdo ya nos lo daba el ejercicio. Por último, la fuerza P. Estas dos tensiones las sustituimos acá en la sumatoria de Y y despejamos la fuerza P. Me dicen por favor cuánto les da la fuerza P. Si ustedes ven, todos los términos son negativos, se sustituye, se opera y luego se pasa al otro lado positivo. ¿Cuánto nos da la respuesta?
Me confirman si les da esto. 1043.1. Me da 1043.05. 0.05. Ok, aproximadamente 0.1. Incluso se pudiera dejar el entero como 1043 newtons. De acuerdo. Y esta sería la respuesta final.